Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, hoy nos toca el estudio de los extremos se tocan. Pero antes de entrar en el estudio, quiero aportarles, amados hermanos, una comunicación que compartí, de las que coloca el hermano José Luis de México. Y esta comunicación es del maestro juez, pero no tiene fecha. Ya le busqué y no hay fecha en la cuál fue el día que se recibió. Pero es bien antigua porque es de la época en que estaba la hermana Margarita, ¿sí? Entonces esto ya debe tener más de... Es decir, fue después de la desencarnación del maestro, debe tener más de 40 años porque el maestro desencarnó en el año 35. Pero él habla, ¿sí?, de la Cátedra Central, pero se está comunicando es en México. Entonces yo quiero aportar esta comunicación porque es algo que yo siempre he pensado que el maestro está vigilando su obra, lógicamente porque él es misionero y a él le correspondió el juicio de mayoría en esta tierra por ser el legislador. Y lógicamente que yo pienso, amados hermanos, analizo pues de que él va a ser el primer maestro nato que venga nuevamente porque él tiene que reorganizar la escuela, ¿sí? Entonces, vamos aquí con la comunicación y bueno, pues me disculpan hermanos, pero es que yo la encuentro muy linda porque es toda su preocupación por la doctrina y por nosotros, lógicamente. La doctrina es universal. Y por nosotros, porque si nosotros llegamos a fallar en este momento, pues ya sabemos que estamos sentenciados y nos pueden llevar a otros mundos si no cumplimos, si no acatamos el código. Bueno, entonces vamos con la comunicación, dice el maestro. Ardua labor del maestro en espíritu, especialmente en la Cátedra Central. Buenos días, hermanos míos. Qué ardua es mi labor, mi lucha prosigue más intensa en espíritu que lo fue en materia. No vengo a vosotros con la frecuencia de antes porque os he trazado vuestro plan. Os he enseñado el camino y gustosos lo estáis siguiendo, pero aquellos hermanos tan amados de vosotros, tan amados míos, han torcido el camino, han ido por otro, por aquel que no conduce fácilmente, que está lleno de curvas, de escabrosidades, pero también de espejismos engañosos que a los débiles y pequeños les atraen grandemente. Allí estoy, allí está ahora mi labor, porque son ellos los hermanos que sufren, los hermanos más pequeños, los más atrasados, los que más me necesitan. Allí estoy en Buenos Aires y estoy aquí
con ellos. Ellos fueron mi grey, porque esa grey es nuestra, han sido llamados y han respondido, pero ahora titubean y ahora son una venda sobre los ojos, retroceden, zigzaguean, no quieren el camino recto porque les faltó el valor, porque no fueron suficientemente fuertes para evitar el ataque del detractor. Creen que la escuela se tambalea, pero la escuela no puede caer, la escuela no puede desaparecer. La escuela en sus manos podría nulificarse si no fuera por la labor de vosotros. Por eso vengo a vosotros a deciros que, aunque no me manifiesto frecuentemente, estoy en espíritu con vosotros, pero estoy también con ellos, luchando, trabajando, para que la luz llegue a sus espíritus y vuelvan a reconocer lo que ya está en ellos, y vuelvan sobre sus pasos para entrar de nuevo a este centro de amor y de luz que vosotros, con sacrificios grandes, con firmeza y con fe sostenéis. No cerraréis sus puertas. Estad alerta, pero cooperad, ayudad más, todavía más fuerza, más amor al estudio, más amor a todos vuestros hermanos, más firmeza en vuestro pensamiento, más intensidad en vuestras súplicas, para que todos esos nuestros amados hermanos que antes venían reconozcan la ley y vuelvan al camino que se les ha trazado. Que no os falte la fe, que vuestro Maestro esté siempre con vosotros, pidiendo para todas las bendiciones del Padre. Joaquín Trincado. Entonces, pues bueno, me encontré con esta comunicación y la verdad sea dicha que pues nosotros sabemos que esto es así, que el maestro está frente a sus estudiantes, está pendiente de sus estudiantes, porque esta obra pues es infinita, ¿sí? Pero nosotros hemos flaqueado, nosotros hemos titubeado muchísimo para entrar al camino recto, al camino de estas luchas. Y verdaderamente pues es algo que el maestro en otro punto dice que pues el que no tenga valor para tomar el espiritismo, mejor que no lo tome, ¿cierto? Porque si no va a ser valiente, si no va a ser un espíritu fuerte, entonces pues de todas maneras, porque es que hay que aceptar, hay que acatar una ley, un código. Y aparte de eso, no titubear, estar seguro que lo que estamos estudiando es cierto. Entonces no podemos titubear en decir, es que yo no sé si lo que yo estoy estudiando es cierto. No, debemos de ser conscientes que estamos estudiando una verdad que es eterna como el Creador. Que la doctrina del espiritismo, luz y verdad es la herencia de nuestro Padre Elohim para todos sus hijos del universo. Y realmente, pues yo pertenezco es decir, yo estoy inscrita en la Cátedra Regional Colombiana. Y lógicamente que yo no volví a la escuela, pero no me retiré de la doctrina. No la hice a un lado, no. Por el contrario, me acogí con más fuerza, con más valor a la doctrina.
Y aunque no asisto a ningún grupo hoy por hoy, pues estoy aquí tratando de estudiar con mis hermanos que escuchan los videos, porque este es un estudio que estamos haciendo. Y nosotros estamos valorando estos conocimientos que al mismo tiempo es para valorarnos nosotros mismos, porque tenemos que ser fuertes, como dice el maestro, y tomar conciencia. No, ya no nos podemos ir por un lado. Si yo voy a dar una vuelta, ¿por qué no me voy por el camino recto? ¿Sí? Porque por el camino recto puedo llegar más rápido que dando vueltas. Entonces, en realidad me llamó mucho la atención la comunicación del maestro para hacerle tomar conciencia, hacernos tomar conciencia, porque yo también soy estudiante. Entonces, realmente que vale la pena las luchas y todo lo que estemos pasando, porque realmente la ley nos tiene en cuenta a todos, porque el Padre ama a todos sus hijos, sin importar si sean malos o buenos, pero Él las ama a todos por igual. Y lógicamente que el que llegue más rápido, pues mucho mejor, ¿cierto? Porque está más cerca de Él, como dice el maestro. Entonces aquí tenemos este estudio que nos lleva verdaderamente a ser conscientes y ojalá que no vuelvan a cerrar ningún grupo, ninguna cátedra, ni nada, porque es una falta para los hermanos. Yo aquí en esta parte que estoy, he estado pensando en hacer un grupo de estudio, pero la verdad yo estoy rodeada de personas religiosas y de edad. Es más difícil a una persona de edad quitarle sus costumbres religiosas, porque es que estas son antagonismos que son una cantidad de cosas que nos hemos cargado desde hace siglos. Y todas estas costumbres religiosas son difíciles de quitar, porque la religión hizo un mal muy terrible y lo sembró para perjudicarnos, y nosotros como bobos caímos, ¿sí? Por seguir estas religiones. Bueno, pero que ya sabemos que las religiones son desde mucho antes, es decir, cuando Adán y Eva llegó a la tierra ya habían religiones. Y hasta horribles y terribles, porque los sacerdotes de aquella época mataban a las mujeres, las violaban, las mataban y se tomaban la sangre, y eso era terrible. Pero que ya vamos en esta época, ya fuimos juzgados y estamos sentenciados, vuelvo a recordar que estamos sentenciados, y esa es una de las cosas que nos debe de dar valor y amor para seguir con nuestro estudio y verdaderamente vale la pena todo. A mí me gusta pues tratar de entender las cosas. Y bueno, entonces ahora sí vamos con el libro de Los extremos se tocan. Y también tengo, amados hermanos, una lectura del maestro Schopenhauer. Estoy transcribiendo el libro del amor, porque tengo un libro pequeñito que se llama El amor, las mujeres y la muerte. Y estoy estudiando en la parte del amor, y él ahí habla de los instintos. Entonces yo también quiero en otra oportunidad sacar esa nota para que nosotros nos demos cuenta por qué los instintos son tan fieros de educar. Entonces, en otra oportunidad yo les diré, tal vez la otra semana. Entonces, para que nosotros nos podamos entender y comprender cuán
difícil es educar los instintos que nosotros nos llevamos. El maestro muy claro lo dice que hay instintos, que hay muchas y malas costumbres, que hay muchas existencias. A veces tenemos que ocupar varias existencias para educar un solo instinto. Bueno, entonces vamos a que estamos, ay, me duele tanto el brazo izquierdo a veces. Vamos aquí desde Adán, me parece que desde Adán hasta Moisés. Ay. Sí, vamos de Adán hasta Moisés. Y vamos en la página 79 de Los extremos se tocan. Entonces vamos a leer una partecita. Aquí el maestro está hablando en esta parte de Los extremos se tocan de la huida de Egipto, ¿sí? De la liberación de Israel. Entonces ya llegamos cuando llegan al Mar Rojo. Y aquí entonces es la pelea y la algarabía que se arma por la huida y con los soldados. Bueno, vamos aquí, voy a leer todo el pedacito de la última, del video pasado. Dice aquí, en verdad era la piedra ungida por Jacob al pronunciar la palabra Cristo en Luza. Desde entonces, ciudad de Betel. Los egipcios que habían oído repetir tantas veces Cristo durante la lucha y conocían la doctrina de Israel por tanto tiempo su esclavo, que siempre esperaba su libertad recabada tan de súbito, aún contra la voluntad de Faraón y sus dioses. No vacilaron en creer que tenían consigo el poder del más poderoso Dios en aquella piedra. Su nombre no podía ser otro que el que pronunciaban los israelitas en la batalla, Cristo, y que las doctrinas de los israelitas eran la verdad, que significa evangelio. He aquí, históricamente convertido en Dios el Cristo con evangelio y figura, que tanto horror ha sembrado donde los hombres le han hecho trono, el cual se ha regado siempre de sangre, como en medio de sangre fue proclamado. Pero tiemblen los hombres, porque sangre pidió siempre, y lo que nace de una causa solo puede dar efecto a la misma causa. Entonces, aquí ya vemos que en todos los pueblos donde se dio la religión del Cristo, ¿sí? Y que es la religión católica, apostólica y romana. Antes era la religión del Cristo era Pablo, porque Pablo fue el que fundó la religión cristiana. Pero entonces vea tan terrible lo que sucede actualmente también, porque eso no ha pasado. Y la religión católica. Ahorita ya en muy poco tiempo están celebrando la semana que nosotros los espiritistas la llamamos negra, que para ellos es la Semana Santa, la crucifixión del Maestro Jesús. Todavía siguen con ese rito y no sé qué pensarán los sacerdotes cuando se llega a ese tiempo, porque lógicamente que antiguamente era una semana que les dejaba muy buenas monedas, muy lucrativa económicamente. Pero quién sabe ahora. Entonces, realmente esto viene
desde mucho tiempo atrás. Y démonos cuenta, amados hermanos, que todavía no ha pasado ese volátil y siguen llamando a Cristo, a Jesucristo, y pidiendo la sangre de Cristo para bañarse con la sangre de Cristo. Entonces, lógicamente que es algo muy tremendo y no se puede decir, no sé cómo irán a despertar los hermanos, pero como le digo yo, por lo menos aquí estoy en todas partes que he vivido, en los ancianatos también, todos son muy religiosos. Está difícil, ¿sí? Enseñar cómo a no de que la gente no les diga al Maestro Jesús Cristo, sino decirle Jesús, si no le quieren decir Maestro, simplemente Jesús. Entonces es algo duro, muy duro para uno que ya conoce esta doctrina. Entonces nos da mucho dolor y mucha tristeza, por lo menos a mí me pasa eso, ¿sí? Por lo que no puede uno, bueno, yo a veces les digo abiertamente, como aquí tengo una vecina, que le digo abiertamente que ella cana de Jesucristo y yo le digo, no, dígale a Jesús. Entonces, así suceden las cosas y bueno, vamos a seguir con el estudio porque realmente toca es estudiar. Acordaron pues aquellos derrotados no volver a dar explicaciones a Faraón, pues ya eran más poderosos que todos los reyes de la tierra con su nuevo Dios Cristo. Tomado a los israelitas y de todos aquellos restos del ejército formaron una brigada, cruzaron el África, pasaron la Iberia y en su confín fundaron un reinado llamándose Brigantinos y fundaron Brigantium, que es hoy Santiago de Compostela, donde sentaron el trono que el fotograbado aquí reproducimos debido al estudio histórico de Mr. River Carran. Pues aquí ya lo muestro aquí porque resulta que no pude sacar, por ahí lo tenía en internet, pero no puedo. Vea, este es el trono, ¿sí? Y dicen que cuando coronaron una reina, le colocaron una tela de oro para que la reina se sentara. Entonces yo voy a leer también esto, porque pues bueno, es importante. El asiento del trono que sirve para la coronación de los monarcas ingleses es de piedra, y esta piedra tiene una historia, o mejor dicho, una tradición muy extraña. Refiere la Biblia que en Betel el patriarca Jacob durmió apoyando la cabeza sobre una piedra. Esta piedra fue llevada a Egipto, a donde fue Gaelo, hijo de un rey de Atenas, el cual se casó con Escota, hija del faraón. Eran los tiempos de Moisés y asombrados los príncipes por el poder creciente del jefe de los hebreos y por las plagas que cayeron sobre Egipto, huyeron de aquel país y se vinieron a España, trayéndose la piedra de Jacob, la piedra de Jacob que ya tenía fama
de operar grandes prodigios y de dar suerte y protección a quien la poseía. No dice la tradición cuáles fueron las aventuras que ocurrió la piedra hasta el día en que fue arrojado a las costas de Irlanda, a donde la había llevado Simón Brech, el cual en una tormenta se había servido de ella como de ancla. La piedra debía de ser conocida ya en todo el mundo, pues se la identificó fácilmente, se la recogió y veneró, llamándola entonces, y todavía se la llama piedra del destino. Y durante largo tiempo fue utilizada en la coronación de los reyes de Irlanda, los cuales tenían que sentarse en ella durante la ceremonia. Había la creencia de que si el monarca era el legítimo sucesor al trono, la piedra permanecía silenciosa, pero si se trataba de un usurpador, la piedra lanzaba bramidos muy fuertes. La piedra del destino debió pasar luego a Escocia, llevada quizá por algunos guerreros de los que hacían incursiones en Irlanda. Lo cierto es que según la tradición, la piedra desde 350 años antes de Jesús estaba colocada en uno de los muros del castillo de Duspanage, y todavía se enseñaba a los curiosos la cavidad o estilo que ocupaba. Por último, en el año 1296, el rey Eduardo la llevó a Inglaterra e hizo que la colocaran como asiento de un sillón. La piedra del destino está actualmente y ha estado durante siglos en la abadía de Winchester, donde, como hemos dicho, sirve para la coronación. Cuando fue coronada la reina Victoria, se cubrió el sillón donde está la piedra con un paño de oro. Bueno, hasta ahí la historia. Pero ya nos damos cuenta, amados hermanos, de que, fíjese que los soldados de Faraón encontraron la piedra y no se devolvieron a la ciudad, porque entonces tendrían que darle cuentas a Faraón, y como ya ellos habían encontrado la piedra, pues se creyeron que eran los magnates pues, del mundo. Y se fueron, y como dice aquí el maestro, llegaron a España, ¿sí? Y después de eso, pues ya llegó a donde quedó la piedra, que por allá debe de estar todavía. Bueno, entonces aquí seguimos con el estudio. No es de este capítulo mucho de lo que va a seguir, pero en la confirmación histórica de lo que se ha descrito sobre la piedra de Jacob, la cual es Cristo, y para desmentirme a mí, han de desmentir la verdad. Y este relato, que no es mío, será otro remache de oro de la total verdad de este libro, hasta en aquellos pasajes no explicados, porque no son de estas páginas, más que en su anotación.
La aclaración es para cuando el mundo esté en paz. Leo y copio. Revista Alrededor del Mundo. Agosto 29 de 1902. Página 147. El trono de Inglaterra estuvo en España, con el título de El trono más extraño del mundo. Publicamos en nuestro número 91 un artículo refiriendo las leyendas y extrañas peregrinaciones de la piedra que hace las veces de asiento en el trono que usan los reyes de Inglaterra para la ceremonia de su coronación y que se conserva en la abadía de Westminster. En una comunicación dirigida a la Real Academia de la Historia, Mr. River Cara trata el mismo asunto, aportando datos que son de interés para España. He aquí lo que expresa. Dice la leyenda popular que esta piedra es la que sirvió de cabecera al patriarca Jacob, cuando receloso de su hermano Esaú anduvo desde Besabé a Betel con dirección a la ciudad de Aram en Mesopotamia. Jacob la llevó consigo a Egipto y la tuvieron en su poder los hijos de Israel hasta que acaeció el tránsito del Mar Rojo. No todos los egipcios que perseguían a Moisés y penetraron en este mar perecieron ahogados. Aiteques, hijo del griego Naulo, se había casado con Escota, hija de Faraón o rey de Egipto, y fue con este en persecución de Moisés. Púsose al frente de los egipcios y no perecieron ahogados en el mar, y apoderándose de la piedra fatídica, atravesó todo el norte de África, pasó a España y fundó un reino en Galicia, cuya capital fue Brigantium, que la leyenda identifica con la ciudad de Compostela. La piedra sirvió de trono a Aiteques y a los reyes brigantinos, cuyos descendientes, los cuales eran sobre ella proclamados y coronados. Uno de estos, con ocasión de inventar una colonia a Irlanda, acaudillado por su hijo Simón Brett, entregó a éste la fatídica piedra, quien la colocó en Temor Hoy Dara, capital entonces de Irlanda, donde moraban los escoceses. Fergus, hijo de Fergubar, se instaló donde en el siglo V desde Irlanda a la región boreal de la gran isla británica con los escoceses, de los que era soberano y que dieron su nombre a Escocia, sirviéndole de trono para inaugurarse rey de su nueva conquista. La sagrada piedra del destino que tantos había marcado, caída de España, de Egipto a España y de España a Irlanda. A partir de Fergus, el primero fundador de la dinastía escocés, sucediéronse sin interrupción los reyes, entre los cuales se distinguieron Kenneth II, aniquilador de los pictos más y más acorralados que habían dominado antiguamente la región,
y San Macoldo III, el esposo de Santa Margarita, el cual en 13 de noviembre de 1093 murió en la batalla que sostuvo contra Guillermo II el Rojo, rey de Inglaterra, entre San Macoldo y San Baliolo, que el 2 de junio del 1206 se vio forzado a resignar su cetro en manos de Eduardo I de Inglaterra. Se cuentan 10 reyes soberanos de Escocia. Eduardo I, previniendo la ocasión que podía tomarse de la piedra para alzarse otros con la corona de Escocia, trasladó este monumento a Londres, aunque no fue medio tan eficaz como lo pensaba, porque la muerte le asaltó. 7 de junio de 1307, de Roberto Bruce, que devolvió a Escocia la independencia y la serie de sus monarcas, diversos de los de Inglaterra, hasta que 2 coronas felizmente se unieron en la cabeza del hijo de inmediato sucesor de María Estuardo. River Carnal, con ese relato histórico que remitió a la Real Academia de la Historia, viene a apoyar con puntal de oro mis relatos, que no son leyendas sino páginas imborrables en el espíritu. Lo que no rememora River Carnal es lo que no le pertenece. Sí que la cuestión del Cristo y otras cuestiones más hondas y más interesantes le concerniera. También lo había rememorado y lo habría dicho y hubiera encontrado leyendas, tradiciones y documentos con que comprobarlos, como he encontrado yo su relato, que confirman la Odisea de la piedra, a la que Jacob llamó Cristo y sobre la cual Aiteques hizo los evangelios por la doctrina Veda y las costumbres israelitas, y vamos adelante. No era menos supersticioso el pueblo de Israel, por lo que los ancianos, consentidos por Moisés, les hablaron al pueblo del maná y de tantas otras cosas que no estando en la razón, pero que se adaptan al ambiente en que hay que vivir, y no hay daño en decirlas. Pero el maná y las codornices, el primero era harina traída de donde la había, y las segundas, las cosas es muy sencilla. Como Moisés y los ancianos sabían que aquella era la época de la emigración de estas aves, y que del cansancio de pasar el Mar Rojo en un vuelo, caían en el campo tan cansadas que se podían y se pueden coger como si estuvieran muertas. Los israelitas cogieron para hartarte. La política del jefe de un pueblo consiste en aprovechar las ocasiones y afirmar en su autoridad. Entonces vemos aquí que lo del maná y lo que se habla de esa época, pues era muy normal. Lo que pasa es que pues como
son cosas que están escritas, pero no las explican. Entonces el maestro viene y explica eso, ¿sí? Porque una parte era la harina, ¿sí? Pues, de los cereales o de lo que fuera. Y otra parte las aves que volaban y ya cansadas se caían. Y ellos las cogían y ese fue el gran maná, pues. Ellos comían esas aves, ¿sí? Las arreglaban como matar una gallina o como coger una gallina. Entonces ahí están las cosas que el maestro viene y explica y bueno, nos deja conocimientos para que nosotros podamos hacer estos estudios y podamos conocer lo que verdaderamente sucedió en la vida de Moisés. Aquí seguiremos hasta que terminemos este libro, entonces aquí vamos ya en esa parte tan dura que le tocó a Moisés. Entonces ahí dejo esto y nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, amados hermanos, y una feliz noche.